La historia comienza en la primavera de 1918. Es el cuarto año de la Primera Guerra Mundial, y hay un punto muerto en el frente. Los soldados se encuentran en las trincheras del norte de Francia. Se rumorea un inminente y masivo ataque alemán para romper el bloqueo. Todos los batallones son requeridos para pasar 6 días al mes en la línea del frente. Nadie sabe quién estará de guardia cuando el ataque finalmente ocurra. La fecha es lunes 18 de marzo en Saint-Quentin, norte de Francia. Un joven oficial, el subteniente Raleigh, llega al cuartel general. Busca al general para hacerle una petición especial. Raleigh revela que el general es su tío. Pide ser asignado a la compañía de su amigo de la escuela, el capitán Stanhope. Stanhope es un héroe de guerra, condecorado con la Cruz Militar. El general le advierte que la compañía de Stanhope está pasando por un infierno. A pesar de la advertencia, el general concede su petición. Raleigh es guiado hacia la línea del frente para unirse a la compañía C. Un soldado le advierte sobre el peligro constante en las trincheras. Finalmente Raleigh llega al refugio de los oficiales. Allí conoce al teniente Osborne, el segundo al mando. Osborne es un hombre mayor y paternal, a quien los demás llaman tío. Raleigh menciona con orgullo que conoce a Stanhope de la escuela. Osborne le dice que encontrará a Stanhope un poco diferente. La presión del mando le ha afectado mucho. En ese momento entra el oficial Ibert, quejándose de una neuralgia. El cocinero Mason anuncia la cena, sopa y chuletas. El capitán Stanhope llega, visiblemente estresado y agotado. Se sorprende al ver a Raleigh y su reacción es fría. Aparece Tratter, otro oficial, cuyo principal interés es la comida. Durante la cena, la tensión es evidente. Stanhope apenas habla. Stanhope envía a un soldado a pedir pimienta a otro batallón, mostrando su irritabilidad. Stanhope asigna a Raleigh al pelotón de Ibert para que aprenda. Más tarde Stanhope se queja a Osborne de la cobardía de Ibert. No permitirá que ninguno de sus hombres finja estar enfermo antes del ataque. A solas con Osborne, Stanhope revela su verdadero miedo. Está enamorado de la hermana de Raleigh, Margaret. Ella lo ve como un héroe, el hombre que era antes de la guerra. Teme que Raleigh escriba a casa y le cuente cómo ha cambiado. Le aterra que descubra que ahora depende del whisky para sobrellevar el horror. Al día siguiente, la vida en la trinchera continúa con su monótona tensión. Llegan noticias, un desertor alemán ha confirmado el ataque. Será el día 21, el jueves. En solo 2 días. La orden es clara, deben mantener la posición a toda costa. Stanhope se prepara para lo inevitable, esperando el ataque para el jueves. Stanhope le dice a Raleigh que debe censurar todas las cartas que salen. Es una excusa para poder leer la carta de Raleigh a su hermana. Cuando Raleigh termina su carta, Stanhope se la arrebata. Para su sorpresa, la carta está llena de admiración. Raleigh lo describe como el mejor oficial del batallón, un verdadero héroe. Avergonzado, Stanhope le devuelve la carta y se va. El coronel llega con nuevas órdenes del brigadier. Quieren que se realice una incursión para capturar a un prisionero. Será un ataque sorpresa a plena luz del día. Stanhope debe elegir a un oficial para liderar el ataque y a otro para entrar en la trinchera enemiga. Tras una tensa deliberación, Stanhope toma una decisión. Mientras tanto, Ibert intenta fingir una enfermedad para ser evacuado. Stanhope se enfrenta a él, amenazándolo con dispararle por deserción. Le confiesa que él también siente miedo, pero que deben aguantar juntos. Stanhope le admite a Ibert que siente exactamente lo mismo que él. Le dice que todos sienten miedo, pero aguantan y siguen adelante. Es lo único decente que un hombre puede hacer. Stanhope le comunica a Osborne que él y Raleigh han sido elegidos para la incursión. Osborne acepta su destino con calma, pero se preocupa por el joven Raleigh. Raleigh, a pesar del peligro, se muestra entusiasmado por la misión. Llega el día de la incursión, miércoles 20 de marzo. Los oficiales disfrutan de una última comida juntos. El coronel insiste en que la incursión se realice de día, a pesar de las protestas de Stanhope. Osborne escribe una última carta a su esposa. Stanhope intenta dar ánimos a los hombres que participarán en la misión. Osborne le entrega su anillo y su reloj a Stanhope. Le pide que los guarde en caso de que no regrese. Osborne y Raleigh esperan en el refugio los últimos minutos. Para distraerse, hablan de lugares tranquilos en Inglaterra. Osborne describe con nostalgia los paseos por el bosque. Llega la hora. Se preparan para salir. Osborne le dice a Raleigh que está feliz de ir con él. Los hombres se despiden de ellos, deseándoles buena suerte. Las bombas de humo comienzan a caer, creando una densa niebla. Los soldados salen de la trinchera y corren hacia las líneas enemigas. El fuego de ametralladora alemán barre la tierra de nadie. La incursión es un caos de explosiones y disparos. Los supervivientes regresan a la trinchera británica. Raleigh vuelve arrastrando a un joven prisionero alemán.
Stanhope busca desesperadamente a Osborne entre los que regresan. Raleigh, en shock, le confirma que Osborne ha muerto. El coronel está eufórico por haber capturado a un prisionero. Stanhope le responde con amargura: es bueno que el brigadier esté satisfecho. De los 12 hombres que fueron, solo 4 y Raleigh regresaron. El coronel le dice a Raleigh que merece una medalla por su valentía. Esa noche los oficiales intentan celebrar el éxito de la misión. Han preparado una cena especial con champán y comida de calidad. Raleigh, traumatizado, se niega a unirse a la cena. Prefiere quedarse de guardia con los hombres. Stanhope, borracho y dolido, se enfurece con Ibert. Lo echa del refugio por su comportamiento frívolo. Stanhope se enfrenta a Raleigh, acusándolo de juzgarlo. Raleigh le dice que no puede soportar celebrar mientras Osborne yace muerto afuera. Stanhope se derrumba, confesando que Osborne era el único hombre en quien podía confiar. Amanece el jueves 21 de marzo. El día del ataque. La trinchera está en un silencio tenso y expectante. Los hombres se preparan, sabiendo que el final está cerca. De repente el bombardeo alemán comienza con una furia devastadora. Las trincheras son sacudidas por las explosiones. Los soldados se agachan, esperando el asalto de infantería. Un mensajero llega corriendo al refugio de Stanhope. Informa que el subteniente Raleigh ha sido gravemente herido. Traen a Raleigh al refugio. Un trozo de metralla le ha destrozado la espalda. Stanhope se arrodilla a su lado, intentando consolarlo. Raleigh, delirando de dolor, pregunta si lo enviarán a casa. Se queja del frío y de que no puede sentir sus piernas. Stanhope lo acuesta en la cama de Osborne, cubriéndolo con una manta. Le promete que se quedará con él. Raleigh muere en silencio en los brazos de Stanhope. Un sargento entra y le dice a Stanhope que debe volver al frente. El ataque principal está a punto de comenzar. Stanhope, con la mirada perdida, sube las escaleras. Sale del refugio para enfrentarse a la batalla y a una muerte casi segura. Una última explosión hace que el refugio se derrumbe, enterrando el cuerpo de Raleigh. La carta de Raleigh, llena de inocencia y admiración, es leída por su hermana. Ella nunca sabrá la verdad sobre el hombre en que Stanhope se había convertido. El ataque alemán fue conocido como la Ofensiva de Primavera. Duró 3 meses y más de 700,000 hombres de ambos bandos murieron. Un mes después, el territorio fue recuperado por los británicos. Millones de personas más murieron antes de que la guerra terminara. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.